Acabamos de tener un tiempo increíble donde comunidad le cantamos a Dios. Estoy seguro que este ha sido un tiempo donde le hemos dado a Dios su lugar en nuestras vidas, en nuestros problemas, dificultades y en nuestros sueños. Espero que este haya sido un tiempo donde te has llenado de fe y de esperanza que Dios puede hacer algo. Quiero darles la bienvenida al campus del Local Sogamoso y que ustedes puedan disfrutar este mensaje donde vamos a hablar que la iglesia no se trata de instituciones, de paredes ni de hombres. Que puedan disfrutar este mensaje y que Dios los bendiga. Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y me encanta que puedan conectarse porque estamos en la serie donde hemos hablado acerca de la iglesia. Estamos hablando acerca de Hechos y hemos hablado cómo comenzó la iglesia, cómo las personas, los discípulos empezaron este movimiento que a la fecha de hoy no se ha parado. Es un movimiento que continúa, es un movimiento que sigue esparciendo amor, bondad, misericordia, esperanza y sobre todas las cosas, salvación en todos los rincones del planeta. Yo soy una persona que cree que realmente la iglesia es la esperanza del mundo. Hay algo que nos hemos enfocado y es darnos cuenta que la iglesia no es la institucionalidad. Lo que nos hemos dado cuenta es que la iglesia son las personas, que realmente cuando nosotros nos reunimos y ponemos a Jesús en medio, esa es la iglesia. Podemos construir iglesia en nuestro hogar, podemos construir iglesia en nuestros trabajos, podemos construir iglesia en medio de nuestros amigos. Hemos hablado de cómo la iglesia nos puede traer ciertos beneficios, cómo la iglesia nos puede realmente ayudar en el día a día. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que realmente es la novia de Dios. No estoy hablando acerca de la institucionalidad, porque la institucionalidad es necesaria. Necesita la iglesia tener una institucionalidad, pero no nos podemos enamorar de la institucionalidad, no podemos poner nuestra fe en la institucionalidad, no podemos seguir a la institucionalidad. Debemos seguir a Jesús. Cuando seguimos a Jesús en medio y en el contexto de personas, construimos iglesia. La iglesia está conformada por personas. Y hay algo que está, y voy a comenzar con esto, hay algo que está en 1 de Pedro 2, en 1 de Pedro 2:5. Dice algo que refuerza este concepto y dice lo siguiente: también ustedes son como piedras vivas. Tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva. Y mire lo que sigue diciendo: con las cuales se está edificando una casa espiritual. La casa espiritual, la iglesia, se construye y se edifica con piedras vivas. Y esas piedras vivas eres tú y soy yo, la iglesia. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Quién? Las piedras vivas. ¿Quién? Las personas. Todos tenemos el potencial de ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tú y yo somos piedras vivas. Y es algo que yo quiero que cruzar en este primer punto y es cómo cada uno de nosotros debe entender, creer, tener fe de que somos piedras vivas. Tú construyes la iglesia. No importa dónde estés. No importa el momento que estés. No importa tu fe. No importa nada. Tú eres una piedra viva y tienes que creer eso. Tú tienes que creer que tú puedes ser un sacerdocio santo y que puedes edificar la iglesia de Jesucristo. No la institucionalidad. La iglesia de Cristo la puedes edificar tú. La puedo edificar yo. Y esto es un mensaje de parte de Dios para que nos podamos empoderar, para que podamos decir, wow, realmente tengo propósito. Tienes propósito, eres una piedra viva, tienes propósito.
Tienes que ver tu propósito en el contexto de que Dios te empodera para que seas una piedra viva. Puedes hacer la diferencia. Puedes realmente darle esperanza a alguien. Puedes darle una palabra y alguien debe estar esperando un abrazo y una palabra de afirmación tuya. Eres una piedra viva. Eres una piedra viva. Y los discípulos entendieron este concepto. Porque pasamos de Primera de Pedro, vamos a ir a leer una historia de Pedro en los orígenes de la iglesia. Y está en Hechos 3. Y miren lo que sucede en Hechos 3 y recuerden este concepto que quiero que se lleven. Eres una piedra viva. Pedro entendió que él es una piedra viva, por medio de la cual se edifica la iglesia. Miren lo que sucede acá, Hechos 3. Estamos en Hechos 3. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos, piedra viva. Pedro tenía claro que era una piedra viva y que por medio de él se edificaba la iglesia. Pedro lo tenía claro y dijo: mira esta piedra viva, mira esta piedra viva. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. El versículo 6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Piedra viva, piedra viva. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, somos piedras vivas edificando una casa espiritual para hacer buenas obras por medio de Jesús. Por medio de, no es nuestro esfuerzo, por medio de Jesús. Y miren lo que sucede. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Piedras vivas. Y lo que vemos en la historia es como Pedro y Juan están empezando a construir la iglesia. Realmente eran dos. Dos. Porque la iglesia no son multitudes. Eran dos personas. Era Pedro y Juan. Eran solo dos. ¿Y qué es lo que sucede en la historia? Lo que sucede en la historia es que ellos ponen a Jesucristo en la mitad para que realmente suceda un milagro. Pero estaban construyendo iglesia. Eran dos personas y esas dos personas iban a un lugar, iban a ir al templo, iban a orar. Encuentran una necesidad. Y acá viene la primera reflexión que debemos de tener en la construcción de la iglesia genuina, no la institucionalidad, sino la iglesia que todos debemos de construir, la iglesia que es la novia de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Ellos se encuentran con una necesidad y no la ignoran. No ignores las necesidades de otras personas que te encuentras en el camino. No las ignores. Hoy quiero que realmente el Espíritu Santo pueda tocar tu conciencia, y cada vez que tú vayas caminando e encuentres una necesidad, tú puedas atenderla. Tú puedas estar abierto a ver un milagro en el nombre de Jesús. Que tú puedas ver cómo eres una piedra viva que edifica la iglesia, porque eso es la iglesia. La iglesia es la que se encuentra con necesidades en el camino y no las ignora. La iglesia que no tiene una agenda. La única agenda que tiene la iglesia es amar y poder ayudar y poder suplir necesidades. Esa es la iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos con Pedro y Juan. Ven una necesidad y no la ignoran. No sacan excusas. Muchas veces nosotros, y realmente
que sea Dios tocando la conciencia de todos nosotros para que no sigamos ignorando las necesidades que aparecen en el camino. Porque Pedro y Juan pudieron haber tenido una excusa. Pudieron haber estado en este plano natural que muchas veces nosotros caminamos. Y es como que vemos una necesidad y vemos al nivel del plano, el plano natural y decimos, no, definitivamente no podemos hacer nada, no podemos ayudar. Plano natural. Pero Pedro y Juan entendieron que eran piedras vivas. Este concepto de piedras vivas es una vaina que no es natural. Si yo soy una piedra viva, definitivamente esto trasciende lo natural. No es lógico una piedra que esté viva, no es lógico. Y Pedro y Juan entendieron que ellos eran piedras vivas. Y cuando vieron la necesidad, no lo vieron a este plano. En este plano natural no se movieron. Ellos se movieron en el plano mucho más arriba. En un plano espiritual. En un plano donde realmente metieron a Dios en medio y dijeron, aunque hay una gran necesidad, atención, aunque hay una gran necesidad, atención, no puedo ver cómo la voy a suplir en términos naturales. Yo confío en Dios, yo creo en Dios y yo creo que puede hacer algo puede hacer algo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir como iglesia. Te puedo asegurar que hoy en día hay necesidad en tu hogar. Hay necesidad en tu trabajo. Hay necesidad con tus amigos. Hay necesidad con tus familiares. Hay necesidad con tus vecinos. Hoy en día hay necesidad. Y tú eres una piedra viva. Tú puedes construir iglesia. Eso es lo primero que vemos en la historia. Esto está comenzando la iglesia. Está comenzando la iglesia y Pedro y Juan entienden el poder de entender que son piedras vivas. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Lo que sigue pasando es que en el versículo 7 dice, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¡Fuerza! ¿Cobraron qué? ¡Fuerza! De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Hay algo que nosotros debemos entender frente a que somos piedras vivas. A que podemos construir iglesia, a que podemos ser un sacerdote. Santos, tú puedes ser un sacerdote, yo puedo ser un sacerdote, tengo todo el potencial para hacerlo. Y que a través de Jesús pueden pasar milagros en mi vida y a través mío. Hay un detalle en esta historia y tiene que ver con la puerta llamada Hermosa. La puerta llamada Hermosa estaba como en el centro de la ciudad. Y es en el centro de la ciudad donde pasa toda la conmoción cuando Jesucristo es llevado a que sea juzgado, a que realmente le pongan la condena de ser crucificado. Esas puertas, la Hermosa, Pedro y Juan habían pasado por esas puertas con Jesús, haciendo milagros, dando mensajes. Seguro cruzaron por esas puertas. Por esas puertas ellos vieron la bondad, la grandeza, los milagros de Jesús. Así como muchos de nosotros, así como tú muchas veces has visto la grandeza, milagros, has caminado con Jesús a través de tantas circunstancias, a través de tantas puertas has atravesado, has visto cómo Dios ha roto puertas, cómo Dios te ha cuidado y te ha protegido. Es a través de esas mismas puertas que Pedro corría negando a Jesús, que los discípulos corrían esparciéndose por toda Jerusalén hasta Galilea, escapando de ser juzgados, atrapados, escapando de ser asociados con Jesucristo. Ahora, son en estas mismas puertas. Son en estas mismas puertas. Es cruzando estas mismas puertas
que dos personas que han negado a Jesús, que dos personas que por el temor no fueron capaces de jugársela por Jesús en un momento. Y sobre todo Pedro, es que estas dos personas están viendo milagros en sus vidas. Y lo que me encanta de esta escena no es que solamente están viendo milagros, sino que Dios está haciendo milagros a través de ellos. Porque una cosa es que Dios haga milagros en mí y otra cosa, imagínense el impacto que puede tener cuando Dios hace milagros, no en mí, sino a través de mí. Y la segunda gran lección que nos llevamos de la iglesia es que Dios utiliza personas incompletas, Dios utiliza personas inconformes, Dios utiliza personas pecadoras y Dios utiliza este tipo de personas para construir iglesia. Esto se aleja completamente de la institucionalidad que muchos de nosotros creemos. Porque eres una piedra viva que puede dar a través de Jesús a otras personas. Pueden suplir necesidad, pero no solamente pueden suplir necesidad, sino que pueden hacer milagros en otras personas. Y un milagro muchas veces es dar un abrazo. Un milagro es hacer una llamada en el momento justo, en el momento preciso. Ahí podemos ver milagros. Un milagro es poder orar y levantar una oración justo en el momento indicado. Hoy tenemos que confiar que Dios, uno, cuando venga la necesidad, la enfrento. Y trato de suplir, y trato de ver cómo Dios se mueve. Pero dos, también debo creer que siendo una piedra viva, Dios puede hacer un milagro a través mío. Dios puede hacer un milagro a través mío. Y que sigue pasando en la historia. Porque esta es la iglesia. Lo que estamos viendo es una historia de la iglesia que se vive a través de las personas. Y miren lo que vemos a continuación. Dice lo siguiente. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Acá un paréntesis. El Pórtico de Salomón es el lugar exacto donde Pedro niega a Jesucristo. Es el lugar exacto. Y justo en ese lugar exacto es donde Pedro está viendo cómo Dios lo utiliza. Así que hoy es un mensaje para tu vida y es vuelve. Dios nos está dando el mensaje, vuelve a conectarte, no a la institucionalidad, vuelve a conectarte conmigo, vuelve a conectarte a la iglesia. Yo quiero hacer grandes cosas en tu vida y a través tuyo. Eso fue lo que vivió Pedro. Eso fue lo que vivió Pedro y lo que vieron los discípulos en el Pórtico de Salomón, donde Pedro negó a Jesús 3 veces, donde fue y le pegó una cachetada de frente a Jesucristo. Es el lugar donde unos días después Pedro está siendo utilizado por Dios para hacer milagros. Pero continuamos porque era un paréntesis que hice. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y empieza un mensaje, Pedro, empieza un mensaje acerca de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La iglesia debe ser un lugar donde no ignoramos las necesidades de las personas cuando nos cruzamos por ella. La iglesia debe ser un lugar donde nosotros podemos experimentar milagros, a través de nosotros, por medio de nosotros. No importa lo que haya pasado con nuestra vida, no importa el pasado. Y lo tercero, la iglesia es el lugar donde nosotros somos muy conscientes
en hablar acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa es la iglesia. La iglesia es el lugar donde nosotros le damos esperanza a las personas, donde nosotros damos el mensaje de que Jesucristo siempre va a estar disponible para darte salvación. Siempre está disponible para perdonarte. Siempre está disponible para darte una oportunidad. Jesucristo es el Hijo de Dios que se entregó por cada uno de nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Jesucristo es el camino al Padre y es lo que necesitamos. En la iglesia, el mensaje que se debe hablar es de Jesucristo. Y Pedro se levanta. Y cuando Pedro se levanta, empieza a hablar acerca de Jesús. Empieza a hablar acerca de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Empieza a hablar de cómo nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Y la única esperanza que tenemos es en Jesús. Es en Jesús. Y por último, en el mensaje de Pedro, él dice, Jesucristo ha sido el único que ha vencido la muerte. Jesucristo es el único que nos puede dar, a ti y a mí, la esperanza y la salvación del enemigo último, que es la muerte. Lo que necesitamos es poder entender que la iglesia de Jesucristo, no es una institución. La iglesia de Jesucristo se enfoca en ver las necesidades y no ignorarlas. La iglesia de Jesucristo se encarga de que a través de las personas puedan suceder milagros. Y la iglesia de Jesucristo se encarga de hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de siempre tener los brazos abiertos. Por eso en Local me encanta, todos son bienvenidos. En Local todos son bienvenidos. En Local nosotros creemos que todos tienen el potencial, todos tienen el potencial de traer el cielo a la tierra. Todos tenemos el potencial de poder ver milagros en mi vida, pero a través mío. Porque la iglesia no fue una idea del hombre, la iglesia fue una idea de Dios. Hoy quiero que tú te puedas enamorar de nuevo de la iglesia. El mensaje para concluir y con la gran idea que quiero que te vayas es: tú eres una piedra viva, tú eres la iglesia. Aunque lo creas o no, aunque no quieras, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres una piedra viva y Dios puede hacer grandes cosas a través tuyo. Hoy que puedas vivir en comunidad. Y Local cree profundamente que esta es la iglesia que debemos de construir. Una iglesia que no se construya alrededor de hombres. Una iglesia que no se construya a través de 4 paredes, sino que seamos una iglesia por medio de la cual, siendo inconformes, incompletos y pecadores, podamos no ignorar las necesidades, podamos creer que Dios puede hacer milagros a través de nosotros y que sobre todas las cosas podamos siempre dar el mensaje de gracia, siempre podamos hablar de que Jesucristo murió por pecadores para darnos vida eterna. Mis 3 takeaways. El primero, somos piedras vivas. Somos piedras vivas que edificamos una casa espiritual. Ese es mi primer takeaway. Esto lo que quiere decir es que tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Las personas son las que construyen la iglesia. No un pastor y no ladrillos, no instrumentos. Las personas construimos la iglesia. Tú eres la iglesia porque eres piedra viva, que puedes ser un sacerdote y que a través tuyo pueden pasar milagros. Es una nota. Mi segundo takeaway es que no debemos ignorar
las necesidades que ocurran por el camino, no las ignores. Estoy casi seguro que esta semana que viene vas a tener esa sensación de que, ay, sí, me estoy cruzando con esto. Y yo quiero decirte algo, no saques excusas, no lo veas al plano natural, míralo en el plano espiritual, porque Dios puede utilizarte para suplir esa necesidad. Y por último, mi último takeaway es, la iglesia es el lugar donde hablamos acerca de Jesucristo, donde damos el mensaje de esperanza, de gracia, donde hablamos de que somos pecadores y hay una consecuencia muy mala de ser pecadores, pero a través de Cristo Jesús tenemos esperanza y sobre todo tenemos redención. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana aquí en Bogotá y también en Panamá. Vamos a estar conectados online con el campus online. Y acuérdense de suscribirse al canal de YouTube y al de Spotify. Que Dios los bendiga. Chao.